El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los judíos se pusieron a discutir entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús enseñando en la sinagoga de Cafarnaún. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El día de ayer Jesús les había dicho precisamente esto. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne para que el mundo tenga vida. Y el día de hoy El día de hoy Jesús lo vuelve a repetir. Jesús está hablando con los judíos. Dice que se pusieron a discutir entre sí y se decían: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Vemos que Jesús no va a hacer ninguna corrección a lo que ya les ha dicho, al contrario, lo va a afirmar y lo va a explicar más. Jesús les dijo: yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. De alguna forma Jesús está haciendo referencia a ese admirable sacramento, el de la Eucaristía, donde Él ha instituido su obra salvadora, su pasión, su muerte y resurrección. Jesús habría de hacerse presente. Jesús habría de quedarse con nosotros para ser nuestro alimento, nuestra comida y nuestra bebida. Así lo creyó la Iglesia desde los inicios y siempre lo ha creído. Jesucristo se hace presente. Es Él a quien comemos, a quien bebemos, quien se nos da en las especies del pan y del vino, convirtiéndose en su cuerpo y en su sangre, para que tengamos vida. Dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Jesús se nos da totalmente a nosotros, su cuerpo glorioso, resucitado, su cuerpo, su alma, su divinidad y todo su ser. Comulgamos a Él, lo comemos, lo bebemos, nos hacemos uno con Cristo. Por eso es que Él puede comunicarnos todo lo que Él es. Y por eso Él, aunque nuestro cuerpo vaya a la muerte, Él nos resucitará. Él nos reincorporará en aquel día. Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. A través de esta comunión con el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo,
es como permanecemos en Él y también como Él permanece en cada uno de nosotros. Como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por Él, así también el que me come vivirá por mí. Jesús se encargará de suministrarnos la vida que Él posee y viviremos por Él. Tendremos vida a causa de la fe en Él y de esta comunión que mantendremos con Él, comiendo su carne, bebiendo su sangre. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que coma de este pan vivirá para siempre. El maná del Antiguo Testamento era solamente una sombra de la realidad, de la verdad, del pan que bajaría del cielo, que es la persona de nuestro Señor Jesucristo y que ahora se da a nosotros como comida, como bebida, para que no muramos, sino para que vivamos para siempre. Jesucristo nos garantiza la vida eterna, la eternidad, si le comemos, si le bebemos, si tenemos comunión con Él, permaneceremos en Él y Él nos resucitará en el último día. Vemos cómo Jesús no hace componendas, vemos cómo Jesús no está hablando en sentido figurado, sino que remarca lo que Él está hablando, lo que Él está diciendo. Hemos de comerlo, hemos de beberlo, hemos de mantener esta comunión con Él para que así tengamos la vida. Dice esto, lo dijo Jesús enseñando en la sinagoga de Cafarnaún. Esta es la experiencia de la comunidad de San Juan, a quien fue escrito este Evangelio de San Juan. Tenían ya unos 60 años de estar viviendo esta vida comunitaria, esta experiencia eucarística de comer, de beber el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. También tú y yo, hermanos, somos invitados a vivir en torno a la Eucaristía, a vivir en torno a Jesús, para que así podamos tener vida en nosotros, podamos permanecer en Jesús y Él pueda permanecer en nosotros y seamos dignos de alcanzar, a heredar los bienes eternos, trascendentes y poder permanecer con Dios por toda la eternidad. Ese es el deseo de Dios, que estemos donde Él está y que estemos por toda la eternidad gozando de su presencia, unidos tan íntimamente y profundamente al corazón de Jesús, que seamos uno, totalmente uno con Él, fundidos en Él. Y esto ya podemos iniciarlo, hermanos, a través de la participación de este admirable sacramento de la Eucaristía, que es un misterio de fe. Se entra a través de la fe, se recibe a través de la fe, se participa a través de la fe. Cuando no hay fe, pues es show, es espectáculo, no podemos entrar en el misterio, no se puede nada. Pero cuando hay fe podemos unirnos a Jesús a través de su cuerpo, a través de su sangre. Hermano, Dios te bendiga abundantemente. Comparte este evangelio con tus familiares, amistades. Continuamos con nuestra celebración.